Mateo 5:14. Estamos desarrollando la serie El Sermón de la Montaña. El primer tema que desarrollamos de esta serie fue las bienaventuranzas, ¿verdad? La semana pasada fue la sal de la tierra. Hemos visto cómo el Señor quiere que seamos aquella sal, pero aquella sal que sirve, aquella sal efectiva, ¿no es cierto? No aquella sal que se queda en el fondo, se llena de agua, pierde su sabor, y dijo el Señor, esa sal ya no sirve para nada, ¿no? Entonces, una gran responsabilidad, ¿verdad? Entonces, y seguidamente a esta enseñanza, el Señor nos dice a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Mateo 5:14 dice: ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. La luz del mundo. Yo creo que nosotros podemos de alguna manera desarrollarnos, ¿no?, gracias a la luz, ¿cierto? Por ejemplo, en el día nos alumbra el sol. Aunque esté nublado, el sol es tan potente que irradia una luz que dura casi 12 horas, ¿no? Y en la noche, pues no podemos estar a oscuras, necesitamos la luz. Encendemos nuestros focos, ¿verdad?, en casa. La ciudad, las calles están iluminadas, de lo contrario pues habría caos. Entonces, como que la luz juega un rol muy, pero muy importante en nuestras vidas. Esta palabra luz que habla Mateo, cuando narra lo que Jesús dijo a sus discípulos, cuando les dijo, ustedes son la luz de este mundo, esta palabra luz fue traducida de la palabra griega phos, que significa brillar o hacer manifiesto. De aquí esta palabra se formó la palabra fósforo, ¿no?, que conocemos nosotros. Ahora, brillar o hacer manifiesto. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que nosotros somos los que debemos brillar o poner en manifiesto un estilo de vida ante el mundo. Ahora, ¿de qué manera podemos hacernos o debemos hacernos notar, o qué es lo que debemos manifestar en nuestras vidas? Porque el Señor está diciendo que debemos manifestar algo. Ahora, ¿qué debemos manifestar en nuestras vidas? Busqué en el diccionario de internet, por supuesto, la palabra luz, el significado de la palabra luz, cuál es el concepto que tiene el diccionario que usamos secularmente, y dice que luz es la forma de energía que ilumina las cosas, las hace visibles y se propaga mediante partículas llamadas fotones, ¿no? O sea, lo que permite que la luz pueda recorrer el espacio lo hace a través de partículas llamadas fotones. Ahora, mientras estaba desarrollando este tema, se me vino esta pregunta. La luz, bíblicamente, nosotros vemos que la luz tiene su inicio en la creación, ¿no es cierto? Cuando Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Pero ahora la pregunta es, y me surgió esta pregunta, antes de que Dios diga, sea la luz, ¿no existía la luz? A ver. una pregunta interesante que tuve que buscar la respuesta, lógicamente, en la Biblia. Génesis 1:3 dice, y dijo Dios, que exista la luz,
y la luz llegó a existir. Bien, esta palabra, esta Biblia, o este libro que tenemos en las manos, que Dios nos ha permitido poder tener, es la forma como Él se comunica con nosotros. Y toda esa información es para que nosotros conozcamos qué es lo que Dios hizo a partir de la creación para acá y muchas otras cosas, y podemos entender que lo que para nosotros es algo nuevo, para Dios no lo es. O sea que si nosotros leemos en la Biblia que Dios dijo que sea la luz, y la luz a partir de ahí existió, la luz existió a partir de allí para nosotros, para la humanidad, para la creación, pero no para Dios. Porque dice Juan, 1 Juan 1:5, este es el mensaje que hemos oído de Él y les anunciamos: Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Entonces, no es que la luz comenzó a existir desde que Dios dijo sea la luz. Él es la luz. Dios existió por toda la eternidad. La luz ya existía. Pero para nosotros, para la creación, este fue el inicio de la luz. En otras palabras, la luz que Dios crea en el Génesis es la que nosotros percibimos. Pero la luz en su esencia ya existía. Jesús más tarde, años más tarde, dijo que Él era la luz. Juan 8:12 dice: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire, Jesús es la fuente de luz y todo seguidor de Él tiene su luz. Es por esto que Él declara a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué? Porque son mis seguidores. Y todo aquel que es mi seguidor, entonces también irradia la luz que yo les doy. Lo que Jesús estaba diciendo es que nosotros somos reflectantes, ¿verdad?, de su luz. ¿De la luz de quién? La luz de Cristo. Nosotros simplemente somos los que reflejamos su luz. Esta palabra reflectante, en el diccionario de la Real Academia Española, lo describe así: que es un dispositivo dotado de muchas facetas que devuelve la luz en múltiples direcciones. O sea, un reflectante es aquella que recibe una luz primaria, si se puede decir así, y la devuelve, la refleja en distintas direcciones, ya sea la forma como sea el reflectante. No sé si ustedes recuerdan, yo recuerdo bastante en mi clase en el colegio, creo que era Ciencias Naturales, sí, claro. Pero cuando se llamaba Ciencias Naturales, ahora se llama Ciencia, Tecnología y Ambiente, creo. ¿No? Entonces, ahí aprendí acerca de la luz, que cuando la luz cae sobre una superficie plana, entonces la luz tiene una sola dirección, pero si cae sobre una superficie ondulante, la luz se refleja en varias direcciones. Entonces, eso depende de sobre qué superficie se refleja. Al igual antes de ello, nosotros tenemos un gran ejemplo de un reflectante natural, que es la luna, ¿no? La luna, cuando recibe la luz del sol, entonces esta se convierte en un cuerpo reflectante, y eso solamente se nota cuando la luz recibe la luz del sol. Cuando no recibe la luz del sol, la luna no se nota, ¿verdad? Por ejemplo, hay posiciones de la luna que podría estar a nuestra vista, pero no la vemos porque no está reflejando la luz del sol, o en otras palabras, no está recibiendo la luz del sol. Pero cuando empieza a recibir la luz del sol, entonces la luna empieza a notarse, ¿no? Entonces, al igual nosotros, mis hermanos, los discípulos de Cristo, solo reflejamos la luz que recibimos de Cristo. Ninguno de nosotros podría decir: yo tengo luz propia y lo que yo reflejo es la luz que sale de mí. Bueno, hay mucha gente que sí hace eso, que sí dice eso, que ellos son luz, que ellos como que se
autoproclaman ejemplo para los demás, sin considerar que Dios es el que pone las cualidades en cada uno de nosotros. Lucas 6:22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánta más serán las mismas tinieblas? A muchas personas, mis hermanos, se les conoce por la manera de ver las cosas. Hay muchas personas que nosotros podemos identificar cierto grado o cierto tipo de personalidad por cómo ve las situaciones, ¿no? Hay algunos que ven las cosas con optimismo, otros ven las cosas con pesimismo, diferentes maneras de ver la vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, nuestro contexto ahorita que nos tiene un poco distraídos, los Juegos del Mundial, ¿no? La derrota ayer de nuestra selección, pues a algunos ya lo ven con ya no hay esperanzas, otros tienen esperanzas todavía de que puedan golear a Francia. ¿Será posible? Pero hay esas formas de cómo uno escucha a las personas, entonces se puede identificar su manera de pensar. Y eso es lo que dice la Biblia. Dice que, por ejemplo, la traducción del lenguaje actual lo traduce así: los ojos son el reflejo de tu carácter. Mire, así que tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. Cuidado cuando miremos. ¿Cómo miremos? ¿No? Porque ahí así lo dice: tu bondad o tu maldad se refleja en tu mirada. La NBI también lo traduce así: la lámpara del cuerpo son los ojos. Si miras a otros con ganas de ayudarles, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tus ojos miran con envidia, entonces tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Ahora, si la única luz que tienes es oscuridad, qué horrible oscuridad tienes. Miren, interesante. Entonces, nosotros que somos discípulos del Señor, debemos tener en cuenta y de alguna manera autoexaminarnos de qué manera estamos mirando las cosas. ¿Qué es lo que están reflejando nuestros ojos? Que dice la palabra que son la lámpara de nuestro cuerpo. Y si nosotros somos hijos de Dios y somos la luz del mundo, como dice Jesucristo, ¿cómo debemos reflejar? ¿Qué es lo que debemos estar reflejando? Lucas 11:33 dice: nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido o cubrirla con un cajón. Hermano, eso sería pues intransigente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿de qué valdría de que yo hayamos puesto estos focos aquí y lo pongamos unas pantallas oscuras? ¿No es cierto? Definitivamente no va a alumbrar nada. Entonces, no puedes prender una lámpara y esconderla debajo de un cajón, sino que lo pones en alto a fin de que los que entren tengan luz. Esto es importante. Jesús como pone ejemplos de la vida cotidiana, ¿verdad? De la manera que nosotros podamos entenderla. Entonces, Él nos está diciendo que nosotros debemos ser como aquellas lámparas que la ponemos en alto para que alumbre a los demás. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser una luz que alumbra a las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, tus ojos son la lámpara de tu cuerpo, sigue diciendo. Si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Asegúrate que la luz que crees tener no sea oscura. Por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en la oscuridad, estarás completamente iluminado, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Tenemos que asegurarnos, esto es otra tarea que el Señor nos da. Si bien es cierto, Él nos dice, ustedes son un reflejo de mí, pero ustedes tienen que asegurarse de que estén reflejando buena luz.
Es como, sigo usando el ejemplo del foco. Este foco, y ahorita se me viene a la memoria un ejemplo que dijo un maestro, que él dijo que su esposa le había dicho, amor, el foco de la cocina ya está desgastado, ya tienes que cambiarlo. Entonces, pero él dice, pero no es necesario, no, ya se ve oscuro. Se nota que un foco ya cada vez va reduciendo su potencia, ¿verdad? Pero él decía, sí, en realidad se veía oscuro. Pero cuando él va y compra el foco, y cuando va a cambiarlo, pues él se da cuenta de un, no sé, mínimo detalle, ¿no? Pero un gran detalle, de que saca el foco y el foco estaba lleno de polvo. Entonces lo único que hace es limpiar el foco y vuelve a poner el mismo foco y bueno, espera la noche y su esposa le dice, ay mi amor, por fin cambiaste el foco. Y él le dice, no lo he cambiado. ¿Cómo que no? Si ahora el foco está alumbrando más. Lo único que hice es limpiarlo. ¿No? Entonces, ese ejemplo se aplica y aquí Jesús nos está diciendo algo así. Preocúpense, dice, ocúpense, asegúrense de que la luz que creen ustedes tener no sea de oscuridad. ¿Qué tipo de luz estamos reflejando? O en otras palabras, ¿cómo está la lámpara de nuestro cuerpo? Porque podríamos tener la luz de Jesucristo, pero no la estamos reflejando bien. ¿Por qué? Porque tal vez el foco está lleno de polvo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que limpiarlo. ¿No es cierto? Entonces, esa es una tarea nuestra, la que tenemos que hacer nosotros. Porque dice, si la luz es clara, entonces todos disfrutarán, todo tu ser disfrutará de tu luz. Pero si tu luz está nublada, entonces tu ser estará también en oscuridad. Pero, por tanto, si todo tu ser disfruta de la luz, sin que ninguna parte quede en oscuridad, estarás completamente iluminado como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Una manera equivocada de interpretar esta escritura, mis hermanos, también, es cuando, por ejemplo, hemos leído en Mateo 5:16, y la parte que dice, la segunda parte donde dice, hagan buenas acciones, así los demás verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en los cielos. Y uniéndola con este versículo, nadie enciende una lámpara para luego ponerla en un lugar escondido. Entonces, una manera de interpretarla mal es, si yo soy luz y Dios quiere que yo me muestre, que me ponga en alto, para poder mostrar mis buenas obras, entonces por ahí muchos se han desviado y han comenzado, en nombre de este texto, a decir, yo tengo que mostrar mis buenas obras. Y eso lo hemos hablado acá. Yo tengo que darme a conocer, o dar a conocer mis buenas obras. Entonces, muchos realizan, por ejemplo, buenas obras para, entre comillas, honrar a Dios. Pero en realidad, lo que están buscando es su propia honra. No, yo lo hago para la gloria del Señor, dicen. Pero realmente habrá esa intención en ellos de honrar a Dios, porque cuando le agradecen a esas personas, ellos ni las gracias le dan a Dios. Se olvidan. Entonces, le agradecen, sí, bueno, sí. Se limpia las uñas así en el pecho, ¿no? Entonces, hay muchos que empiezan a hacer sus buenas obras, a mostrar, porque somos luz. Y dice la Biblia, nadie debe encender una lámpara y ponerlo debajo, esconderlo. Hay que mostrarlo. Pero mis hermanos, Jesús puso un gran ejemplo de personas que actuaban de esa manera al extremo, y estos eran los fariseos. Ellos daban limosnas públicas. Es que hay que mostrar la luz. Ellos oraban públicamente. Es que hay que mostrar la luz. Se mostraban que estaban ayunando, ¿verdad? Es que hay que mostrar la luz. ¿Será eso lo que tenemos que mostrar?
Bueno, ¿hay que orar? Sí. ¿Hay que hacer buenas obras? Sí. ¿Hay que ayunar? Sí. ¿Hay que buscar a Dios? Por supuesto, hay que hacerlo. Pero ¿cuál es o cómo está nuestra lámpara? ¿Cuál es nuestra motivación? Jesús nos advierte que no lleguemos a tener la motivación que tenían estas personas. ¿Ellos por qué lo hacían? Dice la Biblia, para que la gente los alabe, para que la gente los honre. Entonces, mis hermanos, debemos encender nuestras lámparas y ponerlas en lugares altos, para que todos los que pasen por donde están nuestras lámparas sean alumbrados. Sí, pero debemos recordar que somos lámpara, no somos, o no tenemos, mejor dicho, no somos la luz propia, somos la lámpara que transmite una luz, y esa luz no es luz propia, es la luz del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que cuando nosotros hagamos notar la luz que Cristo ha puesto en nosotros, la gente no nos glorifique a nosotros, sino que glorifique a Dios. Que la gente no nos dé gracias a nosotros, sino que den gracias a Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor a sus discípulos. Ustedes son lámpara, reflejen la luz, pónganlo en alto, para que vuestro Padre, dice, sea glorificado. Y todo aquel que es iluminado por esa luz, glorifiquen al Dios que está en los cielos. Entonces, mis hermanos, tenemos que tener cuidado de no caer a esa provocación, porque siempre digo eso, ¿no? Es una línea muy delgada de cruzar, de perder la humildad, de hacer las cosas y hacerlas para el Señor. Es fácil cruzar a la línea al lado de hacer las cosas como para que nosotros obtengamos autosatisfacción, ¿no? Satisfacción para nosotros. Es muy fácil, hermano, caer en esa provocación. Y es una tentación así, que está a la orden del día, ¿no? Basta con que tú hagas algo y lo hagas bien y lo haces perfecto y a mucha gente le guste y empiezas tú a inflar un poquito el pechito, ¿no? Y empiezas a glorificar tu capacidad. Pero debemos ser luz, debemos encender nuestra luz, debemos mostrarle a la gente la luz, pero la luz de Cristo. El apóstol Pablo habla acerca del amor que debemos profesarnos los unos a los otros y que debemos de vivir como si estuviésemos, y que no debemos vivir, como si aún estuviésemos en tinieblas. Romanos 13, si va conmigo a Romanos 13, desde el versículo 11 dice así: hagan todo esto estando conscientes. Previamente Pablo estaba diciendo a los romanos en su carta que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Entonces dice: hagan todo esto estando conscientes del tiempo en que vivimos. Ya es hora de que despierten del sueño, pues nuestra salvación está ahora más cerca que cuando inicialmente creímos. Hermanos, ¿hace cuánto tiempo nosotros venimos creyendo en el Señor? ¿Hace cuánto tiempo venimos confiando que el Señor viene pronto? Bueno, hoy la venida del Señor está más cerca de aquel día que empezamos a creer. ¿Sí? Mary, ya más o menos un año y medio, más cerca, ¿verdad? Carlos, 3, 4 años, más cerca, ¿verdad? Diego, unos 5 más o menos años, más cerca. Entonces, dice el apóstol Pablo, hoy nuestra salvación está más cerca que cuando creímos inicialmente. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día, por eso dejemos a un lado las obras de oscuridad. Pablo no le está hablando a la gente de afuera, Pablo le está hablando a la iglesia. Esta carta está dirigida a nosotros. Debemos dejar las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz.
vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, no en disensiones ni envidias, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo, de la luz, y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Mire, aquí Pablo está hablando de las personas que tal vez fácilmente caían en esta tentación que les hablo, de satisfacer a sí mismo sus deseos de la naturaleza pecaminosa. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que está ahí esperando que le demos de comer, está de hambre seguro, está raquítica ya seguro, porque hace tiempo que no la alimentamos, ¿verdad? Ojalá, ojalá que no le estemos alimentando y que esté ahí muriéndose de hambre. ¿Ah? Pero a veces por ahí le aventamos una bolsita de alpiste, así como las palomas en la plaza de armas, y inmediatamente nuestra carne empieza a revivir. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando empezamos pues a ceder a estas tentaciones que parecen algo no muy pecaminoso, como por ejemplo tener satisfacción de las cosas buenas que hacemos. ¡Ay, qué bien predica el pastor! Gracias a los años de experiencia que tengo. Empiezo a autosatisfacerme. ¿Eh? No estoy matando, no estoy robando, no estoy adulterando, pero igual estoy pecando. Y Pablo dice, ya dejen esas cosas, porque ahora tienen que revestirse de la luz de Jesucristo. Revístanse de la armadura de la luz, que debemos reflejar la luz que es Jesucristo y no nosotros mismos. Mire, y hasta cierto modo yo le doy razón a un maestro que dijo, hasta si escribes un libro, no te pongas ahí como autor, déjalo ahí que la gente ni sepa quién escribió el libro. Interesante, ¿verdad? Porque ya poner el libro pues es como para decir, wow, qué hermoso libro, qué buen escritor es el hermano. No le pongas tu rúbrica a las cosas. ¿En qué estamos ocupándonos más? ¿En hacer las cosas de la luz o en hacer las cosas de las tinieblas? Efesios 5:1 dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Cuando yo le digo a mi esposa que la amo y leo esto, me pregunto, ¿realmente la amo? Porque dice la Biblia que debemos amar. Por ejemplo, yo debo amar a mi esposa así como Cristo nos amó a nosotros. ¿Y de qué manera nos amó Cristo? Entregando su propia vida por nosotros. Y yo me quedo recontra super archi mega corto. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso es propio de un pueblo santo de Dios. O sea que no debe haber impureza, no debe haber avaricia. Tampoco debe haber palabras indecentes. Tampoco deben tener conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Mire, que nuestras conversaciones estén llenas de agradecimiento a Dios. Que no haya palabras indecentes. Revisemos nuestro vocabulario. ¿Cómo está nuestra forma de hablar? Nuestras conversaciones. Si bien es cierto, nosotros a veces nos gastamos unas bromas, unos chistes, pero esos chistes no tienen que ser, como dice aquí, groseros, que ofendan la moralidad, que ofendan, ¿verdad? El bienestar de las personas.
Todo esto está fuera de lugar. Más bien den gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, o sea, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de los cielos, de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplice de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pues ahora son luz del Señor. Esto es vivir en luz. Esto es la luz que quiere Jesucristo que nosotros reflejemos. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, en toda justicia, en toda verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Mire, ya no debemos hacer nada que pertenezca a la oscuridad, sino más bien denuncian las cosas que se hacen en la oscuridad. Esto me da argumento y nos da argumento a todos nosotros. Por ejemplo, una lamentable noticia estos días, ¿verdad? En el país de Argentina ya se aprobó el aborto legal, la legalización del aborto, ¿no? Hay una manera de protestar. Nosotros tenemos que decir, estoy en contra de lo que se está diciendo. Sin ir, lógicamente, a hacer alboroto, pero sí tenemos que hacer saber a la sociedad que esas cosas están mal, que esas cosas no deben hacer, no están aprobadas por la Biblia, y dice, debemos denunciarlas, ¿cierto? Las cosas que se hacen en las tinieblas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone a descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, tenemos que vivir como hijos de luz, que nuestras obras sean manifiestas, que no tengamos que hacer nada en secreto, que no tengamos que hacer nada en escondidas. ¿Qué es lo que la gente hace a escondidas? Pues tantas cosas, ¿verdad? Pero cuando sale a la luz, entonces uno descubre cosas vergonzosas. Hace poco, dentro de la familia, se vivió un caso de engaño, ¿no? Una pareja que han estado en relación, se descubrió que el tipo le está engañando. Entonces, ¿cuándo se empieza a escandalizar las cosas? Cuando se sale toda la luz, ¿no es cierto? Entonces, pero antes que salga la luz, él seguía haciendo de las suyas normalmente, pero cuando sale a la luz, manifestó un cierto arrepentimiento, ¿verdad? Es como cuando el esposo le engaña a su esposa, le es infiel a su esposa. Entonces, mientras no se descubre, el hombre sigue viviendo su vida, pero cuando se descubre, recién él dice, me arrepiento, ¿no? Pero ¿por qué no se arrepiente antes de que lo descubran? Entonces, ¿qué es lo que hace manifiesto la luz? Es aquellas cosas vergonzosas, y dice la palabra de Dios de esa manera. Colosenses 1:3 en adelante dice, siempre oramos por ustedes. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Miren, Pablo está hablándole a una iglesia que está reflejando una luz. Este testimonio que está dando Pablo está diciendo que ellos que tienen su lámpara bien limpia, que está reflejando una buena luz. Hemos recibido noticias, mire,
de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este Evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes. Mire, desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente, así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo. Para el bien de ustedes, fue Él quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu. Mire la luz que estaba reflejando esta iglesia. Eso es lo que quiere Dios, que nuestra luz sea así, que brille y que pase las fronteras. Pablo estaba a una gran distancia de Colosas y él dice, he escuchado, en otras palabras, he visto una luz que refleja desde donde ustedes están hasta donde yo estoy. Esa luz es el amor que ustedes tienen del Señor Jesucristo. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto de toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con toda paciencia en toda situación. Mire, lo importante de ser buenos reflectores de la luz de Jesucristo. No importa la situación que podamos estar pasando, como hablábamos anoche, pero esa luz siempre debe estar bien reflejada. Dando gracias con alegría al Padre, Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Miren, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Jesucristo dijo, yo soy la luz. Y en ese reino ahora nosotros vivimos, en quien tenemos redención y perdón de pecados. La luz de Jesucristo. Y para terminar, 1 de Juan 1:3. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Así afirmamos que tenemos comunión con Él. ¿Cómo vamos a reflejar la luz de Dios? ¿Cómo vamos a reflejar la luz del Señor? Cuando tenemos una comunión con Él constante. Pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Mis hermanos, es importante que nosotros podamos siempre reflejar correctamente, que podamos, por ejemplo, un foco de 100 watts, si no alumbra los 100 watts, es un foco defectuoso. Entonces, si nosotros somos hechos para alumbrar 100 watts, debemos alumbrar 100 watts. La luz que da Jesucristo en nosotros, esa misma luz debemos reflejar a los demás. Pero si reflejamos una luz tenue, estamos defectuosos. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar nuestra lámpara. Y dice Juan, tenemos que reconocer que somos pecadores. Y confesemos nuestros pecados. Y el Señor nos limpiará de todo pecado. Nos limpiará. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la actitud de limpiar nuestra lámpara? Es venir siempre con Él. Tener una comunión constante con Él.
para que Él pueda limpiarnos, para que nuestra luz pueda ser radiante, pueda ser efectiva, debemos alumbrar con la luz de Jesucristo. Nos ponemos en pie.